Bueno, muy bien. Continuando con la explicación de cómo se desarrolló el segundo objetivo específico del diseño de la ruta turística, donde especifica que hay que calificar los recursos, los atractivos, los prestadores de servicios turísticos, hay que calificarlos. Pero como soporte, hablamos en un anterior video que es necesario también hacer una evaluación sobre la competitividad turística. Hoy en este video lo que les vamos a explicar sobre cómo fue que se construyó ese segundo informe de este objetivo específico que está relacionado con la productividad turística. Entonces, bueno, recordando, ¿no? Esta diapositiva lo que nos ayuda es precisamente a recordar que para construir una ruta turística necesitamos pues evaluar en qué condiciones se encuentra el territorio y encontramos que primero hay que definir el tema de la vocación, que hay que medir en qué condiciones están los criterios de competitividad y el tema de la evaluación de la productividad turística. Aquí hay una cosa bien interesante que quiero enfatizar, porque en este informe realmente tal vez le sucede a todos los demás. Lo que pasa es que como no ha habido estudios que evidencien que realmente cómo está la situación, pero este sí es un llamado porque necesitamos apoyar a los prestadores de servicios turísticos. Recordemos que los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo a la ley 1101 del 2006, aparece una clasificación de casi 25 em, categorías, pero en este caso en los municipios o en la provincia de García Rovira, pues encontramos son los prestadores del servicio de alojamiento y hospedaje, los restaurantes o aquellos que prestan el servicio de alimentos y bebidas. También está el servicio de transporte, los guías de turismo, los operadores turísticos, las agencias de viajes o las agencias operadoras. Están los operadores de eventos. Son ellos los prestadores de servicios turísticos. ¿Y qué sucedió con este informe? Teníamos una base de datos de los prestadores de servicios turísticos en la cual pues se les llamó a cada uno de ellos y se les hizo unas preguntas muy relacionadas precisamente con la norma de turismo sostenible. Esta pregunta o esta encuesta o esta casi una entrevista telefónica que se hizo, porque a medida que íbamos avanzando con las preguntas, pues yo iba ahondando realmente qué era lo que pasaba y encontramos una serie de cosas que pues les voy a compartir. Entonces, si ustedes observan aquí en esa diapositiva, dice que la productividad turística de alguna manera se mide desde su productividad, desde el cumplimiento de la calidad en la prestación del servicio. Y obviamente cuando comienzan a revisar en qué consiste la calidad turística, pues uno comienza a revisar cuáles son las normas técnicas de sectoriales de turismo, porque en la página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues ahí aparecen todas las normas técnicas. Pero hay una cosa que no se le ha explicado, o bueno, sí lo han explicado, el ministerio lo ha explicado desde todas las formas posibles, pero a veces tal vez el empresario no lo ha tenido muy claro. Entonces, ¿a qué voy? A que las normas técnicas sectoriales hay unas que permiten precisamente definir los procesos y los procedimientos para que el negocio funcione, ¿sí? Entonces, así hay para los hoteles, para los restaurantes, para los guías de turismo, para las agencias de viajes, para los operadores de eventos. Hay unas normas técnicas que permiten precisamente, y hay algunas que definen como norma de competencia laboral o permite realmente que se pongan como en sintonía para que el negocio funcione como debe ser. Mientras que la otra norma, que es la que ha estado enfatizándose en los últimos 3 años, porque esto de la norma de turismo sostenible, recordemos que empezó a aplicarse, aunque se creó hace mucho tiempo, a través de la ley 1558, cuando habla sobre la calidad turística, se debe medir en el cumplimiento de las normas, pues es a 2017 que prácticamente se le exige a los operadores de turismo de aventura contar con la certificación para la operación de la misma. Y esto lo que generó es que paralelamente a los empresarios de alojamiento y hospedaje, a los hoteles, a los de restaurante, a los guías de turismo, a los demás, pues empezó a regir el tema de que tocaba hacer la primero la autoevaluación
para poder obtener el Registro Nacional de Turismo, ¿sí? Esto casi les estoy contando como unos antecedentes de qué es lo que ha ocurrido con la implementación de la norma de turismo sostenible, porque eso desde el 2017 ha sido el dolor de cabeza de todos los prestadores de servicios turísticos. ¿En qué sentido? Cuando comienza uno a evaluar en qué consiste la autoevaluación, viene una serie de indicadores que cada indicador vuelve y juega, cada indicador debe tener su soporte, su documento, algo que evidencie el cumplimiento de ese indicador, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno comienza a ahondar más sobre el tema, pues uno descubre que la norma de turismo sostenible es prácticamente está inmerso 4 ISOs. ¿Y qué es la ISO? La ISO es simplemente un sistema de estandarización de información que le permite precisamente, es una ayuda para los empresarios para que realmente organicen o tengan claro sus procesos, sus procedimientos, que el personal que está a cargo pues tenga conocimiento sobre el tema, que hay unos compromisos tanto laborales, económicos, ambientales, sociales, etcétera, que el empresario pues debe tenerlo presente. Entonces, cuando uno comienza a revisar que esta norma de turismo sostenible pues tiene 4 ISOs, ¿y cuáles son? Pues la norma, la ISO 9001, que es la más famosa y que de alguna manera las micro, las pequeñas y las grandes empresas, pues de alguna manera conocen de qué es lo que yo estoy hablando. Pero el problema radica en que la mayor parte de prestadores de servicios turísticos que se encuentran en la provincia de García Rovira, y me atrevería a decir que en las demás provincias de Santander y tal vez del país, que la mayor parte de prestadores de servicios turísticos son FAMI empresas, ¿sí? Entonces, bueno, miremos otra cosita. Ese lo voy a poner ahí como en un ladito para luego explicarlo por qué es tan complejo la implementación de esta norma. Entonces, las micro, las pequeñas y las grandes empresas pues conocen de qué es lo que les estoy hablando. La ISO 9001 precisamente estandariza los procesos y los procedimientos y se tiene claro los protocolos de atención al cliente, el tema del portafolio de servicios que tiene, es un lenguaje de comunicación que permite comunicarse con el cliente, entre otras cosas. Hay que hacer mejoramiento continuo, hay que estar pendiente de que el personal brinde la información como debe ser. En fin, eso es la ISO 9000 y eso así como de forma coloquial como lo estoy explicando. Ahora si le sumamos que es la ISO 14001, que tiene que ver precisamente con un sistema de gestión de medio ambiente, todo lo relacionado con el medio ambiente. Por eso dentro de la norma de turismo sostenible habla sobre usted ha hecho campañas de ahorro de agua, de ahorro de energía, de cómo usted está manejando los residuos sólidos. Entonces ahí cuando dicen, bueno, algunos municipios están haciendo reciclaje, otros municipios no. Entonces ahí tenemos comienza uno a cuestionarse y por eso hay la dificultad, ¿sí? Ahora, a eso le tenemos que sumar otra ISO para acabarla de amolar, ¿no? Tenemos la ISO 45001, que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Por eso es que cuando este año también fue una de las dificultades que se vio en los prestadores de servicios turísticos porque con la ansiedad de poder dar apertura a su establecimiento tenía que primero solicitar la aprobación de su protocolo de bioseguridad. Pues, ¿qué sucedió? Pues eso va muy de la mano con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si no se tiene conocimiento de cómo funciona este sistema de gestión, pues le va a ser un poco más complejo comprender cómo es el tema del protocolo de bioseguridad, ¿sí? ¿A qué voy? A que necesitamos, o sea, realmente a pesar de las circunstancias que nos ha ocurrido, realmente es del sector o ese eslabón que tenemos en el desarrollo turístico que los prestadores de servicios turísticos realmente necesitan ayuda, necesitan la orientación pertinente para poder dar cumplimiento a tanta norma que se está sacando en el momento. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema. Porque no se han establecido las normas de acuerdo a una familia empresa, aunque algunos me dirán que eso es muy sencillo. Sí, realmente es muy sencillo. Cuando se comprende la terminología técnica, cuando se comprende realmente la norma. Realmente
cuando se dedica uno tiempo a leer y a estructurar y que para cada ítem hay que soportarlo con un documento, pues realmente es muy sencillo, pero las empresas no lo ven desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque pues a ellos toca explicarles, sentarse y no explicarles y orientarles y dar como paso a paso para que dé el cumplimiento y así se genera como ese hábito de estar recolectando información y sobre todo que esa información no sea solamente dictada hacia el dueño del establecimiento. Aquí toca realmente involucrar al nicho familiar, porque es el nicho familiar quien está operando el establecimiento. ¿Ahora entienden la dimensión de la circunstancia? Bueno, seguimos con otra ISO. Recuerden que son 4, ¿no? La ISO 9000, la ISO 14000, la 45000 y mi favorita, la 26000. Tiene que ver precisamente con el sistema de gestión de responsabilidad social. Y aquí sí voy a hacer énfasis porque es que sí, todas estas 4 ISOs, para poder comprender realmente esta norma de turismo sostenible, es necesario entender que hay que pagar lo justo. ¿Y lo justo que es? Tenemos nuestro sistema o nuestra normatividad laboral, el Código Sustantivo de Trabajo, lo dice claramente. Si yo tengo un empleado, tengo que pagar lo justo, lo que dice la norma. Es decir, si contrató a alguien, tiene que pagar el mínimo, que no alcanza, que no tenemos tanta operación, que no tengo cómo pagarle a esa persona para el salario mínimo. Ahí es donde entramos a pensar que definitivamente el empresario necesita la orientación, la ayuda para que realmente se dé la cultura empresarial, la cultura financiera, poder que si tiene un establecimiento comercial es ayudarle también a establecer como unas metas financieras de tal manera que realmente lo que es esos ingresos que lleguen pues realmente se distribuya de acuerdo a los egresos y obviamente aquí en esta norma de responsabilidad social pues implica pague lo justo, haga el contrato laboral, llévelo, regístrelo ante seguridad de salud y salud en el trabajo, salud ocupacional. O sea, cumpla con la norma. Pero esa es una de las dificultades que hay porque es que a veces el desconocimiento de la norma no lo exime del pecado, digo yo, no, aunque esos tienen sus términos laborales. Perdón, sí. Pero sí este es un llamado para poder orientar hacia esa situación. Entonces, quiero hacer énfasis porque no les voy a mostrar estadística porque la estadística arroja un no en un 100%. ¿Cuenta con un portafolio de servicios? No. ¿Tiene el manual de funciones? No. ¿Con qué frecuencia capacitan al personal de su establecimiento? Así sea uno. Aquí lo más curioso es que el empresario es quien recibe la capacitación, pero no hay como ese proceso de transferencia de conocimiento para ese empleado. Entonces, ese empleado pues nunca va a tener como esa actualización para poder medir los resultados en la prestación del servicio. Entonces, ahí quien evalúa el servicio, pues ya sabemos que es el visitante o el turista. El turista es el que se queda al menos una noche y él es el que evalúa. Pero ¿qué pasa con esa evaluación? Mire que ni siquiera hay un buzón de sugerencias, que eso lo dice la ISO 9000, que es una forma de medir la prestación del servicio y con qué frecuencia se revisa ese buzón de sugerencias. ¿Quién revisa ese buzón de sugerencias? O sea, no existe ese protocolo de atención al cliente que muchas veces también preguntaba sobre si han participado de esas capacitaciones de atención al cliente. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Pues no ha habido esa trazabilidad, no ha habido esa medición y siempre lo que pide el empresario es atención al cliente y esa información la recibe es el empresario, pero no lo recibe es el empleado. Algunos sí mandan los empleados, hay otros que no mandan a los empleados. ¿Por qué? Porque es que precisamente la capacitación se hace, digamos, si queremos fortalecer el sector de restaurantes, que es donde hay unas observaciones,
Pues precisamente la capacitación se organiza a las 9 o 10 de la mañana y preciso es la hora donde el personal está preparando la alimentación. Entonces mire que no hay como esa coordinación en el tema de los horarios. Son cosas muy minucias, pero nos permite tener en cuenta que definitivamente el prestador de servicio turístico en estos momentos realmente necesita ayuda para poder entrar en ese proceso de productividad. Les estoy hablando acerca de algunos ítems que mide la ISO 9000, unas cosas muy sencillas. El tema de mejora continua, no se tiene claro cómo hacer la medición de la mejora continua. En el tema de medio ambiente, pues, ¿dónde están las campañas de ahorro? Uno mira las habitaciones o el lugar donde diga, por favor, ahorremos agua. No hay esos avisos informativos. ¿Por qué? Por eso mismo. Mire que parece una cosa muy sencilla, pero necesitamos poder orientar a los prestadores, pero también necesitamos educar a los visitantes y a los turistas. Y eso se necesita trabajar mancomunadamente desde el SENA, desde la Cámara de Comercio, para poder realmente medir la productividad, ayudarles a medir la productividad. Este año una de las dificultades que también incluso en algunas llamadas telefónicas encontraba que la persona me decía, no, qué pena, pero no voy a participar de esta encuesta porque voy a cerrar el establecimiento. Esto ha sido catastrófico, el tema de la pandemia, y por lo tanto yo voy a vender. Esa fue la respuesta. Y en el momento yo apenas les decía, dije, no, mira, yo sé que las circunstancias son difíciles, pero es el momento oportuno para precisamente organizar mejor el negocio. Y uno comienza a revisar las diferentes, la publicidad, los avisos, mire, en los grupos de WhatsApp aparece gran cantidad de sugerencias y todas concluyen en que el turismo no puede ser igual a lo que estábamos haciendo antes. Realmente tenemos que aplicar la norma de turismo sostenible. ¿Y turismo sostenible qué nos invita? Bueno, esto ya lo estuve explicando. ¿Qué nos invita la norma de turismo sostenible? Esta es una imagen que encontré por Google y aquí resume prácticamente lo que exige la norma de turismo sostenible con respecto a esas ISOs que les comenté. Y es en lo social, en lo económico y en el medio ambiente. Y cuando revisamos punto por punto, pues necesitamos empezar a construir precisamente esas evidencias, a generar el hábito de construir documentos digitales. Una de las líneas que aparece en turismo de ambiental, la parte ambiental, en la gestión ambiental, es sobre el ahorro de papel. Y el ahorro de papel es que usted dígale a una empresa familiar que en lugar de hacer el registro manual en un libro, eso es una perlita también, ¿no? Que en temas de el código de comercio habla que si hay una transacción comercial, implica que el huésped cuando paga por una habitación tiene derecho a recibir un documento. Ese documento es el contrato de alojamiento. Pero ¿qué sucede en la vida real? Los establecimientos de hospedaje simplemente registran en un libro los datos de esa persona que llegó y hay ese intercambio comercial en la cual, bueno, vale tanto la noche y se cambia, listo, se hace esa transacción. Pero en el tema de medir como un acto administrativo del establecimiento, pues ahí se está incurriendo con el tema de la protección de datos, porque es que el cliente está dando datos en un libro donde se está registrando y pues obviamente esto se está haciendo de forma muy informal, pero quien sepa sobre el tema prácticamente puede demandar a ese establecimiento por hacer un registro de datos sin el consentimiento. En este caso, pues está el consentimiento, pero a la hora que alguien diga, no, es que usted, ¿dónde me certifica que yo le di a usted dinero? Bueno, esto es una cosa como para explicar, ¿no? Esto es para medir que definitivamente los procesos administrativos y operativos que tiene el establecimiento no se tiene claro y que para cada uno de ellos hay que tener el soporte administrativo, la factura, el tema de facturas, así sea que el establecimiento sea de régimen contributivo, perdón, de régimen, se me olvidó en estos momentos,
el de régimen simplificado y el régimen que aplica el tema de todo el tema de GLEI, cuando la empresa es SaaS o la empresa es de limitada o en comandita o en fin. Hay una transacción comercial y el cliente necesita tener un soporte. Entonces, esos soportes a veces no se dan. Eso así como para explicarles que definitivamente en estos momentos los prestadores de servicios turísticos necesitan ayuda. Necesitan ayuda a través de la Cámara de Comercio, a través del SENA. Yo sé que el SENA ha hecho un gran labor, pero ante todo se necesita el compromiso de los prestadores de servicios turísticos para que realmente se dejen enseñar y con ese conocimiento lo puedan aplicar en su establecimiento a tal punto que cuando se inicie el proceso de certificación de sostenibilidad turística, se tenga la claridad y las evidencias pertinentes para poder adquirir el sello de calidad turística. O sea, es que esto conlleva eso. Si queremos que el destino, que el territorio sea declarado como destino turístico, necesitamos empezar a orientar mejor a los prestadores de servicios turísticos y que ellos a su vez asuman el compromiso, porque perdónenme que les diga, pero es que a veces estos negocios se convierten como en negocios de tienda, es decir, el dinero que llega es para repartirlo en otras cosas y a veces se convierte en dinero de bolsillo. Bueno, para concluir, realmente este estudio lo que arrojó es que realmente en un 100% los prestadores de servicios turísticos necesitan ayuda y pues necesitamos ayudarles. Entonces también que asumen el compromiso. Esa es como la conclusión de este informe técnico realmente de esa serie de preguntas que se hizo telefónicamente, pues arrojó un 100% en que no se cuentan las evidencias digitales o físicas para el cumplimiento de cada una de esas 4 ISOs que exige la norma técnica de calidad turística, las normas técnicas de turismo, que eso implica, ahí está contemplado la política de calidad turística. Bueno, eso es todo por el momento. Los invito a ver el siguiente video que habla acerca del informe de cómo fue la selección de los atractivos turísticos. Mil gracias.